La primera vez que yo usé Vim fue hace como 6 años cuando arrancaba a programar y me había gustado mucho el concepto de usar el editor solamente con el teclado, pero en ese momento no sé por qué no me terminé enganchando y terminé usando Visual Studio Code como el resto de las personas. Pero hace 2 años me encontré con NeoVim y lo empecé a usar y desde ese momento no he dejado de usarlo y la verdad no creo que vaya a dejar de usarlo. Por eso en este video quiero hablar de 3 razones específicas de por qué me gusta usar NeoVim y dejé de usar Visual Studio Code. El punto número 1 son los Vim Motions. Los Vim Motions son básicamente cómo te mueves por el editor usando Vim o NeoVim. Es la manera en la que te mueves de arriba hacia abajo, entre palabras, y la manera en que editas el texto. Pero los Vim Motions, si bien son el core principal de usar un editor como Vim o NeoVim, no son exclusivos de NeoVim. Podrías usar los Vim Motions en editores como Visual Studio Code, JetBrains, Atom incluso, a través de plugins o extensiones. Pero en esos editores no están integrados al núcleo como si lo están en Vim y NeoVim. Lo que más me gusta de NeoVim es que dejas de pensar en atajos sueltos y empiezas a pensar en acciones y en movimientos. Porque una cosa que tienen los Vim Motions es que las teclas y las combinaciones tienen un significado mnemotécnico. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tú estás en una función y quieres eliminar todo el contenido dentro de las llaves, puedes hacer CI y apertura de llaves y eso va a eliminar todo el contenido dentro de las llaves. ¿Qué significa CI? Significa Change Inner, apertura de llaves, o sea, cambiar dentro de llaves. Entonces, en vez de memorizar combinaciones, empiezas a construir comandos y movimientos. Y en mi caso particular, hay una cosa que hace que todo esto me guste mucho más, que es que yo uso un teclado con Cherry. Si no viste mi video sobre el Korn, te lo dejo por acá arriba. Pero básicamente al ser un teclado que me llevó a acostumbrarme a trabajar de manera centrada en el teclado, siento que se adapta súper bien a los Vim Motions. Obviamente no necesitas un teclado como este para usar NeoVim ni los Vim Motions, puedes usar un teclado normal y va a ir súper bien, pero en mi caso siento que ambos se complementan súper bien. Cuando empieces a usar NeoVim vas a ser torpe y lento sin duda, incluso más lento que usando un editor tradicional la primera vez. Pero tienes que ir acostumbrándote a la experiencia y una cosa que tienes que hacer, que es muy importante, es olvidarte por completo del mouse, que es algo que tienes incorporado desde tu primera computadora. Y no es que tenga nada en contra del mouse, realmente no tengo nada en contra del mouse en absoluto, pero siento que no usar el mouse en un contexto como este, en el que usas NeoVim, realmente puede hacerte mucho más eficiente. No tener que ir del teclado al mouse, del mouse al teclado, no está bueno. Lo bueno es que después de un tiempo se vuelve más natural y ahí fue donde yo me di cuenta que en realidad la idea no es escribir código más rápido. En realidad es tener menos fricción al editar texto. Y te vas a dar cuenta que es mucho más fácil recorrer los archivos, buscar un archivo en particular, editar texto, etc. Que no tengas que pensar en ninguna de esas cosas, sino que simplemente lo hagas automáticamente con tus dedos. Y lo que me pasa cuando tengo que volver a un editor como Visual Studio Code, que cada tanto tengo que volver porque los conflictos de Git los resuelvo ahí, no porque no haya un plugin de NeoVim para resolver conflictos, sino que todavía no encontré uno que realmente me guste, entonces simplemente voy al Visual Studio, resuelvo los conflictos y vuelvo. Pero bueno, cuando tengo que usar Visual Studio Code, estando tan acostumbrado a usar el teclado, es súper incómodo tener que agarrar el mouse y empezar a recorrer todo el editor. Y por eso, aunque pueda tener los Vim Motions en cualquier editor, prefiero usarlos en un entorno en donde ese es el core principal de la experiencia del editor. Punto número 2, el sistema de plugins y las herramientas. Después de 2 años de estar usando NeoVim, realmente creo que no estoy dejando nada de lado que me ofrezcan otros editores como Visual Studio Code o JetBrains, y eso es porque el sistema de plugins de NeoVim es súper amplio. Creo que existe bastante la idea de personas que no usan Vim, piensan que personas que usan Vim básicamente es abrir una terminal en negro, sin autocompletado, sin errores en pantalla, sin Git, etc. Y si bien la primera vez que instalas Vim o NeoVim vas a tener una pantalla gris con estilos que parecen de los años 70, en realidad no hay nada más lejos de la realidad. Porque con el sistema de plugins puedes hacer que esa terminal gris y con estilo de los años 70 se vea completamente moderna y sin nada que envidiarle a editores como JetBrains o Visual Studio Code. El ecosistema de plugins es gigante. Puedes tener autocompletados, puedes tener LSP, puedes tener un sistema de diagnóstico de errores en pantalla, puedes integrar con Git, o mejor dicho, con LazyGit. Si no sabes lo que es LazyGit, por favor, anda a verlo y luego vuelve al video. Y básicamente cualquier otra herramienta que esperarías que un editor moderno tenga. Y eso creo que está buenísimo porque una cosa que yo no quería era cambiar el editor a cambio de perder funcionalidad. La realidad es que a mí los Bitmotions me gustan un montón, pero si a cambio de eso hubiera tenido que dejar de usar un montón de herramientas que uso para programar todos los días, realmente creo que no me hubiera pasado nunca a NeoVim. Y obviamente todo esto también tiene una contra, que es que muchas de estas cosas no vienen configuradas por defecto. Si tuvieras que instalar Vim desde cero, puro, tendrías una terminal gris y con estilo de los años 70 y la experiencia sería mucho más básica que usar Visual Studio por primera vez. Pero también hay una ventaja y es que en NeoVim hay distribuciones para que no tengas que arrancar desde cero. Las distribuciones cumplen más o menos el mismo concepto que en Linux. Podrías arrancar con un Arch Linux y una terminal en negro,
pero es mejor agarrar un Ubuntu o un Fedora y a partir de ahí ir modificando el sistema operativo como vos quieras. En NeoBeam pasa lo mismo. Tienes distribuciones como LazyBeam, que es la que yo uso, LunarBeam, AstroBeam, entre otras. Y eso lo que te permite es tener una preconfiguración out of the box y a partir de ahí poder ir modificando el editor como vos quieras. Y este es el último punto del que voy a hablar. Punto número 3, LazyBeam y una manera más fácil de entrar a NeoBeam. Hay un concepto alrededor de Beam y es que te permite construir un editor alrededor de tu forma de trabajar y no adaptar tu forma de trabajar a el editor que estés usando. Este último punto creo que tiene que ver con una cosa que me parece que es lo que hace que la gente se aleje de la idea de usar NeoBeam. La idea de que para usar NeoBeam tienes que pasar 5 días configurando el editor para poder tener algo moderno y comparable con Visual Studio Code o con JetBrains. Y sí, en realidad podrías hacerlo, podrías instalar NeoBeam puro desde cero y arrancar con un init.lua y empezar a configurar tu editor desde cero. Pero no es la única manera de hacerlo y de hecho no fue la manera que yo elegí para empezar con NeoBeam. Yo en particular uso LazyBeam, que es una distribución de NeoBeam que viene bastante completa desde el principio. Ya hay un montón de decisiones que están tomadas, un montón de plugins integrados y una estructura de carpetas específica. Y eso lo que te da es una experiencia más cercana a usar un editor moderno que pasar horas configurando tu propio editor. Y eso es algo que también me gusta mucho de LazyBeam, que no es la única distribución. Tienes otras distribuciones como las que mencioné antes, tienes AstroBeam, LunarBeam, NVChat, entre otras. Entonces puedes ir probando y explorando distintas opciones hasta encontrar la que se adapte mejor a tu forma de trabajar. Para mí, claramente, eso hace que entrar en el mundo de NeoBeam sea mucho menos intimidante y mucho menos lento. Y al mismo tiempo, usar LazyBeam no significa que estoy encerrado en la configuración del creador de esa distribución. Si hay algo que no me gusta, un keymap que quiero cambiar, un plugin que no me gusta, lo puedo desactivar, agregar otros plugins. A partir de LazyBeam, tú puedes configurar el editor como tú quieras para adaptarlo mejor a tu forma de trabajar. Entonces, con todo esto, siento que encontré como un punto medio ideal, en donde no tengo que partir desde cero con una terminal en gris y a estilo de los años 70, pero tengo un punto de partida y toda la libertad de configurarlo como yo quiera a medida que voy entendiendo mejor cómo funciona. Y esa creo que es una de las mejores formas con las que puedes empezar con NeoBeam. Primero aprendes los Beam Motions, después vas entendiendo el workflow y por último puedes ir metiéndote de a poco en la configuración a medida que realmente lo necesites. Y una última cosa, antes de cerrar el video, que quería mencionar es que voy a estar haciendo un curso de NeoBeam desde cero con LazyBeam, así que si te gusta todo el contenido de NeoBeam, no olvides suscribirte para que cuando los publique no te lo pierdas. Este fue el video de esta semana, si te gustó no olvides suscribirte y nos vemos en la próxima.